Estimados alumnos, bienvenidos a otro tema interesante del derecho del consumidor. En esta oportunidad vamos a conversar con respecto a la noción de consumidor, a partir de ahí, por supuesto, determinar sus elementos y a los principios que regulan estos derechos contenidos en la Ley de Protección de Defensa del Consumidor. Para ellos, tenemos como objetivo definir a lo que es el consumidor dentro de una relación de consumo y comprender los principios que regulan dicha relación de consumo. Y vamos a determinar quién es consumidor y el contenido, por supuesto, de estos principios. Para comenzar, desarrollemos el concepto y la definición de lo que es consumidor, ¿no? Como lo podemos visualizar, la idea de consumidor nace a partir de una relación especial, ¿no? O sea, una relación jurídica de carácter especial, ¿no? Que comprende la adquisición de bienes o servicios, pero que está a cargo de un particular que se relaciona con otra persona, ¿no? Natural o jurídica que tiene un negocio. Entonces, la principal característica de esta relación jurídica está en la adquisición de bienes o servicios de un proveedor, ¿no? Por lo tanto, es necesario tomar en cuenta que el consumidor es un concepto que puede incluir tanto ya sea a una persona natural o también, por supuesto, a una persona jurídica. Cualquiera de estos dos puede desarrollar el rol de consumidor en determinado momento de su vida. Por lo tanto, podemos concluir que existen dos nociones básicas de consumidor: el llamado consumidor como cliente o consumidor directo, ¿no? Y un segundo, el llamado consumidor final. Pero ambos tienen justamente esta condición de consumidor. Ahora desarrollemos los principios que regulan esta relación de consumo. Bueno, estos principios han sido desarrollados inclusive a través de la jurisprudencia, ¿no? Emitida por los órganos del INDECOPI, regulados en el artículo 5, ¿no?, del Código de Protección de Defensa del Consumidor. En primer lugar, tenemos al principio proconsumidor. Este principio proconsumidor busca proteger o realizar esta función tuitiva a favor de los consumidores, ¿no? Principio que cuando existiese una duda insalvable, ¿no?, con respecto a los alcances de los contratos o de las cláusulas generales de contratación, esta sea interpretada, entendida y aplicada de la manera que sea más favorable al consumidor. O, como se dice, principio proconsumidor. Si existiese duda con respecto al contenido de la relación de consumo, estas tendrán que entenderse, interpretarse, aplicarse siempre en beneficio del consumidor, ¿no? Eso debido a que también tiene una relación de desventaja frente al empresario que vende un bien o un producto. Esta función tuitiva, ¿no?, hace o se establece con la finalidad de equilibrar ese desequilibrio, ¿no?, establecido en la relación de consumo entre el consumidor y entre el proveedor. El segundo principio nos referimos al principio de transparencia, ¿no? Este principio nos señala que en la actuación, ¿no?, se genera toda una plena de accesibilidad a la información de los productos o servicios que ofrecen para que ésta sea veraz y apropiada conforme a este Código de Protección de Defensa del Consumidor. Todos los que adquieren un bien o un producto o un servicio tienen que tener toda la información que ellos requieran, ¿no?, para poder conocer las características de un producto o de un servicio. Debe haber una total transparencia. El proveedor no tiene por qué ocultar alguna cualidad, ¿no?, o calidad del producto. Principio de corrección de asimetría. Normas de protección del consumidor que buscan corregir justamente las distorsiones que se puedan presentar por las malas prácticas generadas por la asimetría informativa. Está referido justamente a la información
del producto o del servicio, o también a la situación de desequilibrio que se presenta entre el proveedores y consumidores, sea ya en una situación de contratación o en cualquier otra situación relevante que coloquen a los segundos en una situación de desventaja respecto a los primeros al momento de interactuar en el mercado. Esta asimetría informativa, como lo señalaba, es que ante existir un desequilibrio entre estas dos partes, proveedor y consumidor, esta balanza tiene que equilibrarse a favor, en este caso, del consumidor. Cuando esta, por supuesto, se encuentra en una situación de desventaja, ¿no? Frente al proveedor en una relación de consumo. Principio de buena fe o bona fide. En la actuación en el mercado en el ámbito de vigencia de este código, los consumidores, los proveedores, las asociaciones de consumidores y sus representantes deben guiar su conducta de acuerdo al principio de la buena fe, de la confianza y la lealtad entre las partes, ¿no? O sea, este es un principio que rige la conducta en la relación de consumo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ante la ausencia de este buen actuar de parte en este caso sobre todo del proveedor, ¿no? Se tiene que evaluar la circunstancia de la conducta del consumidor, ¿no? Dependiendo de cada caso, ¿no? Por ejemplo, si la información ha sido brindada adecuadamente, si efectivamente se han determinado las características de la contratación y cualquier otro elemento sobre el particular. Por lo tanto, si se quiere hacer una interpretación de un contrato de relación de consumo, se va a entender que se ha hecho bajo el principio de la buena fe, ¿no? Dice que la buena fe se presume y en todo caso la mala fe tendrá que probarse. Estos dos últimos principios, el principio de protección mínima, también el código contiene normas mínimas de protección a los consumidores, pero también impide de que existan otras normas sectoriales, ¿no? Con la finalidad de otorgarle una mayor protección al consumidor. Nuestro código establece los principios mínimos, las reglas mínimas, pero también dependiendo del rubro en el cual se presenten determinados productos, bienes o servicios, se tengan que ampliar estas normas en aras de protección de los consumidores. Y el principio proasociativo, donde el Estado facilita la actuación de las asociaciones de consumidores o usuarios en un marco de actuación responsable con sujeción, por supuesto, a lo previsto, ¿no? La mejor forma de que se representen los consumidores es asociándose, ¿no? De esta forma, de manera gremial, de manera asociativa, será más fácil de poder hacer uso de los derechos y defensa de los derechos de los consumidores, puesto que los consumidores siempre son un grupo social grande, normalmente no es una persona. Todos normalmente consumimos casi los mismos bienes, productos o servicios. Y el último principio, para ir culminando con respecto a este tema, me refiero al llamado principio de primacía de la realidad. Seguramente este principio lo han de haber escuchado también en otras áreas del derecho, como por ejemplo el derecho laboral, ¿no? Este principio señala que en la determinación de la verdadera naturaleza de las conductas, o sea, que lo que se quiere buscar es realmente cuáles fueron las verdaderas conductas, ¿no? En estas relaciones económicas que han perseguido las partes. La forma de los actos jurídicos utilizados en la relación de consumo no enervaría para ningún lado el análisis que la autoridad efectúe sobre los verdaderos propósitos de la conducta que subyacen ese acto jurídico. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en este caso la autoridad debería ir más allá de lo que dicen los documentos, más allá de lo que dicen los contratos. Debe hacer una relación de investigación para poder de alguna forma conocer cuál ha sido la verdadera voluntad de las partes, cuál ha sido la verdadera actuación de las partes, cuál ha sido su verdadero comportamiento durante el proceso en que se llevó a cabo esta relación de consumo. No solamente averiguar o analizar los documentos presentados por las partes, ¿no? O sea, entre el consumidor o su proveedor. Bien, entonces, estos son los principios. Podemos concluir entonces que, en primer lugar,
En una relación de consumo existe un elemento importante que es el consumidor y por otra parte el proveedor, que pueden ser personas naturales o pueden ser personas jurídicas. En segundo lugar, que se han establecido en esta ley de protección del consumidor, este Código de Protección del Consumidor, reglas mínimas llamados principios. Pero esto no enerva de que se puedan presentar otra serie de normas complementarias con la finalidad de poder eh, defender o de poder proteger los derechos del consumidor. Básicamente son normas tuitivas, protectoras, todas estas son principios tuitivos, protectores, debido a la falta de asimetría que existe entre los agentes de esta relación de consumo. Bien, con esto me despido y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.